Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos de continuar nuestras actividades presenciales después de tanto tiempo. Y en particular, bueno, presentando esta novedad. Yo soy Mariano Gilmore, el coordinador de educación de esta hermosa institución que cumplió 90 años hace muy poco. Y hoy estamos aquí para presentar justamente un libro que es una travesía por el mundo del arte. Justamente como dice el título, estas peregrinaciones, estos viajes más mágicos, son notas sobre historia, identidad, arte, reflexiones justamente del doctor Julio César Crivelli. Y bueno, quiero presentar a las personas que iban a acompañar al doctor Crivelli en este diálogo, en esta conversación. Matilde Sánchez, a quien todos reconocemos por su trabajo en EÑE como la directora, y también bueno, por ser una gran autora de un montón de novelas, ha sido becaria de diversas instituciones. También lo acompaña el doctor Marcelo Gioffre, que es escritor, es autor, y también hizo el prólogo junto a Juan José Sebrelli de este libro, justamente, que aquí estamos presentando, y una gran personalidad del mundo de la cultura, el periodista Gabriel Levinas. Así que bueno, los dejamos aquí con esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, las palabras son suyas. Muchísimas gracias y pido un aplauso para todos los presentes y para todos ustedes. Oh. Vos sos el que entiende el micrófono. Hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos los que están aquí hoy. Yo les cuento que leo. Preparé una breve lectura sobre el libro de Julio Crivelli, que me pareció en efecto un viaje emocionante. Y después me gustaría hacerle algunas preguntas también, porque curiosamente, y lo digo con admiración, es un libro que está lleno de preguntas, que no son preguntas retóricas, ¿no? Ustedes saben que mayormente las preguntas se lanzan cuando uno conoce la respuesta y la quiere enfatizar. Bueno, en este caso encontré varios de los artículos que realmente interpelan la lectura y entonces me parece interesante que él nos conteste si es que para algunas tiene respuestas. Yo traté de enfocarme sobre todo en el repaso que él hace a su comentario, sus notas sobre la colección de... Me interesaron mucho las notas sobre la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y sobre su propia colección, en particular cuando toma los años de la vanguardia, que son los de la recuperación democrática y después, también por una cuestión biográfica, porque corresponden como a mi juventud y seguí ese panorama muy de cerca y como les decía, me emocionó ver reflejadas esas obras y esos artistas en él. Arranco. En la caja de sorpresas, que es Peregrinaciones y Viajes Mágicos, notas sobre arte, historia e identidad, quedé prendada, como les decía, de la conferencia que Julio dictó en la Universidad de Brown por invitación del querido Julio Ortega. La universidad, no sé si ustedes la conocen, queda en está de Rhode Island, y sé que fue leída en un salón que queda muy cerca de la estatua que honra el viaje de Sarmiento a las universidades estadounidenses en uno de los parques del campus. Si me importa tanto ese artículo es porque en él, más que en ningún otro de los aquí reunidos, también por su temática, él se mira a sí mismo en la historia. Quiero decir, mira a sus obras y a él mismo en tanto coleccionista como un relato común, como un diálogo entre ambas, como un cruce de biografía y también de devenir nacional. Y porque allí queda evidenciada una de las grandes preguntas, las que dirige al lector y a la escucha, la pertenencia del arte argentino al acervo mayor del mundo. Creo que esa es una pregunta borgiana. Es un texto dolido en entre líneas, como lo es también con pinceladas su lectura de las obras del Museo Nacional de Bellas Artes, aunque en los dos existe una fuga que es a la vez erótica y pasional,
y vital que pone al autor a salvo de toda melancolía. Este texto ubica las obras, ubica algunas de las obras, las del segmento que les estoy contando, en palabras de Julio, en la ilusión de sincronía con el planeta que la Argentina tenía en los años 60. Para decirlo en términos sintéticos, Julio Crivelli hace la pregunta para la cual tiene un libro entero de respuestas. ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden al arte argentino conquistar el mundo y en particular el valor universal de esas obras que cuelgan en su casa? Crivelli mira el país y la identidad a la luz de su colección privada, lo que hace que esas obras finalmente cifren no solo sus circunstancias, los exquisitos detalles de la decisión y la compra en las que es muy pudoroso, y que son la vida del coleccionista, la vida de ese cazador que es el que colecciona. Es decir, hay una intersección de esas obras y de su cronología vital, sobre todo para un hombre como él, que en tanto coleccionista es lo opuesto de lo que en Estados Unidos o en inglés se dice hoarder, un acumulador. Por el contrario, Julio tiene una idea más bien autodiminutiva del coleccionista. Él dice que considera al coleccionista un agente parasitario del arte, lo que me hizo gracia. ¿Qué quiere decir parasitario? Que el coleccionista encuentra su expresión en las obras que tiene. La colección, al mismo tiempo, se pregunta Crivelli en un momento, ¿no será una biblioteca? Tal vez sí, en todo caso se sobreimprime y es un correlato del progreso de las ilusiones del país, sobre todo en el caso de la vanguardia y de los dos tramos de vanguardia, de los 60 y luego cuando será retomada en los 80, pero también de los abismos y euforias de nuestra vida democrática. Al igual que la colección del Bellas Artes, que él razona al detalle, la colección es un cuerpo flexible, es una membrana, dice, usa la palabra membrana, entre su intimidad y el cuerpo social, entre su propia edad, la del coleccionista, sus décadas propias y las décadas que él irá desgranando en el arte, las edades de la historia argentina que él matiza de interpretaciones. En contraste con la marcha del mundo o la historia universal, Julio ve a Argentina en un camino de deterioro, del que solo salva la sensualidad de la creación, la euforia del arte. Él además, recordemos que es un hacedor, es un industrial, un profesional. Esa perspectiva nunca deja de estar presente. Pero ese impulso vital, aún en obras agonísticas como El hombre caballo de Noé, lo saca a flote. O, por ejemplo, el costumbrismo satírico de Wedding Party de Berni. Es particularmente agudo, en contraste con Wedding Party, el análisis que él hace de los Bernis obreros de Bellas Artes. Creo que se llama Uno desencadenado, ¿no? Ahí está. Y el San Sebastiano proletario también, los dos en Bellas Artes. Ese Eros que él encuentra incluso en Noé, incluso en lo más profundo de esa colección, se repite también en la tersa y ondulante superficie de acrílico de Polecelo. Lo hace su presa. Y es sintomático que abra ese comentario y esa conferencia confesando una especie de íntima wishlist, el singular lugar que le reserva a 1000 calorías por centímetro cuadrado, la obra de Jorge de la Vega de 1968. Quiere decir que el erotismo de la obra está siempre en primer plano contra esa demarcha de la vida nacional. Si al coleccionista le interesa tanto la década del 60, es sobre todo en virtud del último gran impulso de esa sincronía que yo les mencionaba, cuando el arte nacional entra en un diálogo fluidísimo con el arte internacional. Esos años, define el autor, significaron la esperanza de que la Argentina pudiera pensarse por fuera de las tensiones entre populismo y conservadurismo. Esa tensión que había asignado la vida política de los 50, también plagada de fricciones traumáticas entre democracia
e intervencionismo militar. Los 60 son los años en que se recupera el industrialismo, por otra parte, que corona los esfuerzos de los inmigrantes. En ellos el autor cifra la verdadera identidad escamoteada. Hay bastante elaboración y reflexión sobre la argentinidad, palabra de la que él abomina, me hizo bastante gracia, en sus notas sobre el Museo Nacional de Bellas Artes. Decía que si él abomina el término argentinidad, una entelequia populista, es porque ese concepto identitario está forjado en torno de una figura arcaica, la del gaucho idealizado, en abierta negación de los idearios de Alberdi y Sarmiento, por fuera de los valores modernos, pero sobre todo con injusta prescindencia del componente inmigratorio, una exclusión por la que el país sigue en deuda. Las obras de la colección privada son los singulares párrafos de este libro de historia, en el que la euforia erótica salva, como decía, y renueva la ilusión y pauta los corolarios. Así, en Situación Límite, la obra de Yuyo Noé de 1985, Julio ve el colofón de la década del 70 y se pregunta si no son esos años la década bisagra que divide el territorio como una montaña, los 70, y nos pide cautela ante el terror. Los 80, en cambio, son para él una nueva década infame, en el sub y baja que va de la alegría por la recuperación democrática hasta la desilusión por el crack final de Alfonsín. Por último, la lectura de la colección privada se detiene en las obras de los años 90, con las que Crivelli la actualiza. Ingresan artistas vinculados a la generación del Centro Cultural Rojas, algunos procedentes de la escena under, que entendieron tempranamente algunas coordenadas de la contracultura, cuando el país todavía no estaba dividido por una grieta que veríamos una década más tarde. Hay varias telas color rosa de Pablo Suárez, la fotoperformance Todo Destino, de Liliana Maresca, con la fotografía de Curopatua y el vestuario escaso de Sergio Delof. Y muy cerca de allí, el retrato de la modelo en vidriera de Carlos Borriarena, para ver precozmente a través de esta colección las derivas de la espectacularización de la política y el dominio de lo televisivo. Les contaba que la colección está razonada cronológicamente, porque hablamos de una vida, la del coleccionista. Por eso luego llegan Garófalo, Cambre, Cuitca, para completar esa década. Pero son quizás las tits de galletita pegada en la obra de Mondongo, de 2004, lo que cierra la lectura con un penúltimo giro. La de Mondongo me parece que es la obra más conceptual de esa colección, por lo menos el segmento que él describe allí. La vidriera condujo al porno, quizá deberíamos llamarlo food porn, pornografía gastronómica, un arte de superficie y apariencias, la que subraya el momento en que ya la realidad social y el país se han vuelto ilegibles. Con Mondongo me pregunto si la colección dejará de ser una biblioteca para convertirse en un clip televisivo, en anclaje publicitario, en gabinete de la masturbación colectiva. Pero la vacilación es breve. El coleccionista no termina de rendirse nunca ni al cinismo ni a la golosina de la belleza. No se rinde al eye candy. La pérdida de ilusiones se desvanece donde comienza una precipitación nocturna en la obra de Matías Dubil. ¿Por qué se perdió el rumbo?, se pregunta Crivelli. ¿En qué momento misterioso? Él ha pasado de las obras a la sociedad que les dio sustento. Y si en esa pregunta resuena Mario Vargas Llosa, es porque se ha frustrado la esperanza ilustrada. Sin embargo, él concluye con una frase que me parece admirable. Aceptemos que lo glorioso de la esperanza es que no tiene fundamento.
Muchas gracias, Matilde. Quiero darle la palabra ahora a Marcelo Giofre. Por favor, Marcelo. ¿Este anda bien? Bueno, como ustedes más o menos saben, durante miles de años el arte fue la búsqueda de la mímesis, es decir, representar la realidad. Había una realidad y había que pintarla, así estaba en las cuevas de Altamira, se intentaba ahí pintar lo que se hacía, el cazador-recolector, los animalitos que cazaban, y esa es la peripecia que continuamente tuvo el arte prácticamente hasta el siglo XIX. Es más, hasta fin del siglo XIX. Cuando vemos, por ejemplo, en Grecia, en la primera etapa, en la etapa clásica en Grecia, el discóbolo, uno ve ahí esa idea antropocéntrica del hombre que cree que puede dominar el mundo. Y en la etapa helenística, después de la crisis de la unidad de la polis, uno ve ahí al hombre arrastrado por el perro. Es decir, es también antropocéntrica, pero antropocéntrica en un sentido penoso, porque representa esa época helenística, siglo III antes de Cristo, cuando en realidad la polis entra en crisis y la política griega empieza a mostrar sus debilidades. Esto es lo que vemos, la mímesis esa la vemos en las vírgenes medievales y feudales, cuando el mundo entra en una especie de oscuridad, una espesa oscuridad, y ahí vemos esto, hasta ahí prácticamente todo el arte fue anónimo, no solo mímesis, sino anónimo. Con el Renacimiento, justamente después de una gran peste, nace el Renacimiento, en especial el Renacimiento italiano, el Renacimiento en Florencia, porque hubo otros renacimientos, ¿no? Por ejemplo, también podríamos pensar en el Bosco, en otra zona de Europa, que también era un poco el Renacimiento, pero en especial el Renacimiento italiano, con el David, era de vuelta a lo antropocéntrico contra la idea de la Edad Media, que era teocéntrica, ¿no? La idea teocéntrica de la Edad Media. El Renacimiento vuelve a la idea del hombre como centro, el hombre potente que con sus capacidades puede lograr dominar el mundo. Y ahí está claramente el David, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando ven ese David enorme y todopoderoso, de algún modo es el David que vence a toda la Edad Media y que vence a la peste negra, que acababa hacía 50 años, 60, que acababa de terminar esa peste negra. Eso que ya se insinuaba en el Decamerón de Boccaccio, cuando esos chicos, esos jóvenes se van al campo, son una especie de prenunciación del 400, ese siglo XV, en donde además empiezan a asignarse las obras, a firmarse. En Velázquez, cuando uno ve en Velázquez ese paisaje atontado de los Borbones, esas caritas medio atontadas que uno ve en las Meninas, por ejemplo, ahí de vuelta está la mímesis. Está en Goya, cuando uno ve en esos inmensos cuadros de Goya, algunos de los cuales están acá también en el museo, ¿no? Preciosos cuadros de Goya que están en el museo. Pero, por ejemplo, uno ve esos cuadros de Goya, el 2 y el 3 de mayo, entrando a los franceses, los fusilamientos, y otra vez el testimonio de su época y de su lugar, ¿no? Ahí podríamos recordar el Pierre Menard de Borges, justamente, un cuento que lo que señala es que el Quijote, escrito en otro siglo y en otro país, ya no es el Quijote, ¿no? Goya puede hacer eso en el momento que lo hace y en España, no en ningún otro lugar. Velázquez lo mismo. Y así vamos llegando hacia fines del siglo XIX, en que surge el impresionismo. ¿El impresionismo qué es? Básicamente el impresionismo es decir, esto no es la realidad, esto es una obra de arte. ¿Por qué?
Ustedes cuando van y ven todas esas obras en donde los colores no son los de la realidad, sino que son levemente distintos, cuando ven ese puntillismo incluso, en donde la materia empieza a ser mucho más espesa, lo que intenta ese artista con ese gesto es justamente decirnos: ustedes están viendo una obra de arte, esto no es la realidad. Es el momento en que entra en crisis en el arte la mímesis, después de miles de años. Por eso incluso es el momento a partir del cual muchas veces se deja de usar el marco en la obra de arte, justamente porque el marco, como la idea era la mímesis, la representación lo más parecida posible a la realidad, entonces justamente el marco era necesario para establecer una discontinuidad entre lo real y la obra. Una vez que decidimos que la obra ostensiblemente muestre que es arte y no realidad, entonces el marco empieza a perder su sentido. De ahí, de esta crisis de la mímesis, surge algo que es muy impresionante. En 1917, Marcel Duchamp, un momento culminante en la historia del arte. Marcel Duchamp lo que nos dice es: si realmente los objetos están en la realidad y queremos imitarlos, no tenemos que representarlos, tenemos directamente que ponerlos. Entonces agarra un mingitorio y lo pone en una galería de arte y lo muestra. Eso, hecho muchas veces más por muchos otros, pasó a ser un chiste casi de mal gusto. Pero en Marcel Duchamp y en 1917, y en este contexto historiográfico del arte, tenía un sentido bastante decisivo. De ahí pasamos entonces casi necesariamente al expresionismo abstracto. ¿Qué es el expresionismo abstracto? Preguntarnos, ¿en realidad tiene sentido representar la realidad o, en rigor, ese perro que está saliendo, ese perro de Van Gogh que está saliendo del barro, o las meninas, en el fondo lo que muestra es algo que está por detrás de esa representación? Y ahí surge otra pregunta. Cuando decimos por detrás, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo simplemente el sentimiento del artista? ¿O estamos diciendo, como en Kant, que hay algo que se percibe y otra cosa que es la cosa en sí que está por detrás? Sea uno o el otro caso, no vamos a entrar en esa polémica porque es demasiado vasta. En realidad, lo que hace el expresionismo abstracto es decir, el artista muestra directamente la pulsión. El objeto, los botines esos que pinta Van Gogh, son en realidad un objeto molesto. Saquémoslo y mostremos directamente la pulsión del artista, de Van Gogh, que está por detrás de los botines. De ahí hay un paso a Jackson Pollock. Cuando ustedes ven eso, Jackson Pollock, o incluso algunos otros artistas que tienen algún matiz de representación, como por ejemplo de Kooning, lo que se ve es directamente la pulsión que está por detrás. Ahí llegamos a los 60. Los 60 en el mundo muestran dos elementos. Así como el Renacimiento mostraba una vuelta a los ideales griegos, al antropocentrismo, en el caso de los 60 hay una vuelta a la mímesis. Es decir, el pop, que palabra que viene de popular, el pop muestra un regreso, un retorno a la mímesis, a representar objetos de la realidad. Pero en lugar de representar los grandes sujetos y objetos, reyes, grandes paisajes, no, en los 60 se representa lo de todos los días. Una caja de jabón en polvo, una lata de tomates, un cómic, Liechtenstein, una diva, como podría ser Jacqueline Kennedy o Marilyn Monroe. Acá es donde comenzamos como a entroncar esto que también intenta Crivelli en nuestro libro, este libro que prologamos con Sebrelli con gran placer,
que es el pasaje de esta historia que acabo de hacer de el arte universal, el pasaje a nuestra Argentina. ¿Qué es lo que tiene para representar la Argentina? ¿Hay algo que la Argentina representa en su arte? Como algunos viejos personajes de Dostoyevsky o de Tolstoy se preguntaban, ¿pero hay una literatura rusa? Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿pero hay un arte argentino? Y sí lo hay. Lo hay en Quirós, como lo señala bien Crivelli, con un profundo reaccionarismo en Cesario Bernardo de Quirós, cuando piensa en volver atemorizado al siglo XIX, porque la Babel inmigratoria les producía pánico, como hoy todavía produce pánico la libertad, y como hoy en muchos países de Europa y en Estados Unidos se lo producía Trump, y como se lo produce a muchos personajes nacionalistas del mundo hoy en día, esa idea de abrir la ventana y que entre el aire, y que entren las costumbres, y que entren las comidas, y que entre todo lo que viene de otros lados, producía un enorme temor. No es solo Quirós en el arte, es también Mallea en la literatura, es también Lugones en la literatura, es también Patoruzú en los cómics. Todo este cúmulo de personajes y de escritores y de artistas mostraban en la Argentina el temor a la Argentina inmigratoria. Esa Argentina que comienza rápidamente a explotar en el arte, cuando al mismo tiempo esa representación de Quirós triunfa en la política de la realidad, con Perón, con la Revolución del 43, con la neutralidad en la Guerra Mundial, y llega casi a un punto de orgiástico con Onganía, cuando prohíben Bomarzo, cuando prohíben óperas, cuando meten presa a la gente por andar con el pelo largo, o cuando cierran el Ditela. Es decir, ese gobierno de Onganía, que es una especie de síntesis militar sindical, es de algún modo una especie de apoteosis residiva del peronismo. Y de algún modo, en este sentido, el arte empieza a funcionar en la Argentina, y esto me parece que está señalado con mucha precisión en el libro de Crivelli como un acto de resistencia. Porque mientras en la realidad triunfa la hora de la espada de Lugones, y triunfa el nacionalismo, y triunfa el encerrarse, y triunfa en no abrir las ventanas, en el arte empieza a aparecer Julio Leparc, empieza a aparecer Pablo Suárez, empieza a aparecer Berni, todos movimientos completamente europeizantes, todos artistas completamente europeizantes, que de algún modo son como grandes plumeros que interpelan a esa realidad que está yéndose para cualquier lado y que termina en los largos 70 años de populismo de la Argentina. El arte funciona así como un lugar de absoluta resistencia. Este punto me parece que es interesantísimo en el libro de Crivelli, y bueno, lo dejo acá para que a partir de acá podamos seguir charlándolo. Muchísimas gracias, Marcelo. Quiero darle la palabra. ¿Ese funciona? Vamos con ese. Perfecto. Gabriel Levina, por favor, todo suyo. Bueno, yo pensaba, ¿qué es lo que me enamora de una mujer? Y me di cuenta, después de muchos años, que la clase de persona que es capaz de convertirme, es decir, yo, ¿qué clase de tipo soy cuando estoy con ella? Si me gusta ese tipo que yo soy cuando estoy con ella, es la mujer que yo quiero. Y cuando empecé a leer el libro de Crivelli, no podía leerlo, sencillamente. Realmente pasaba que lo leía y me empezaban a pasar cosas en la cabeza, empezaba a pensar en ideas sobre el arte, y volvía a retomar y volvía a pensar, y me gustó eso que me pasaba. Es decir, no era una novela, una cosa que yo me metía y la leía entera hasta el final,
sino que me hacía pensar y pensar y pensar. Y de alguna manera eso reeditaba lo que me pasa también cuando veo una obra de arte. Cuando era más joven y yo pintaba, veía una obra de arte y me gustaba y me daban ganas de ir a pintar. Y entonces el libro de Crivelli logró meter cosas en la cabeza o hacerme pensar o recordar cosas que había olvidado. Y entonces decidí hablar de eso, no hablar de lo que decía Crivelli, sino lo que el libro de Crivelli despertó en mí. Y lo primero que me vino a la cabeza es una cosa que cuando éramos muy jóvenes con Pirozzi, Jorge Pirozzi, para mí un gran pintor, en esas discusiones efusivas, porque era una época donde el arte se discutía en las galerías, en los bares, era muy fuerte en los 70, las discusiones sobre arte. Las discusiones entre los artistas eran siempre sobre qué había que pintar, cómo había que pintar, si era político, si no era político. Nunca la discusión tenía que ver con que si me habían invitado a mí, por qué no te invitaron a vos, y todas esas cosas que pasan ahora. En aquel momento realmente la fuerza enorme era qué es lo que había que pintar, para qué estábamos pintando. Y él, en un momento, tratando de definir el arte, él me dice, en una frase muy cortita, el jarrón es el ocio del vaso. Yo me quedé pensando, ¿qué me está diciendo con eso? El jarrón es el ocio del vaso. Y ahí me di cuenta que el arte es algo que nos diferencia del resto de los animales. El hombre es el único tipo capaz de hacer un cuadrito, un librito, algo que el hombre se murió, pasaron 100 años y ese librito o ese cuadrito le cambia la cabeza al mundo. Esa capacidad de producir energía, guardarla, y que después eso estalle en la cabeza de la gente, es realmente lo que nos hace diferentes. Y de alguna manera, los museos, las colecciones, nos dan una posibilidad única. Es decir, más allá de las interpretaciones que podemos hacer sobre lo que pasó en el Renacimiento, o de lo que pasó en la época de los griegos, o lo que pasó en la época de la Restauración en la Argentina, cuando uno mira un cuadro del Renacimiento, uno tiene una ventana directa al Renacimiento, no necesitas intermediario, vos estás viendo un pedacito, es una locura, pero la realidad es que vos te parás frente a un cuadro y podés, si tenés la sensibilidad y te dejás llevar por eso, estás viendo ahí, sin intermediarios, un pedacito del Renacimiento. Son como pequeñas ventanitas que nos da el arte a distintas épocas. Y de eso abre este libro, ¿no? De alguna manera lo que vos ves en este libro es esa relación que hace Crivelli entre las distintas obras que él tiene, las que él compró, las que tienen los museos, y de alguna manera, y ahí por ello hay un pequeño disenso con Crivelli, si es que lo entendí bien, es cierto que cuando vos mirás un museo podés entender lo que le pasó al país, porque tenés un montón de esas ventanitas. Pero resulta ser que los museos también tienen faltantes, por distintos motivos, porque las élites no eligen lo que tienen que elegir, o porque por algún motivo no están. Y entonces el museo a veces son ventanitas incompletas de lo que en realidad puede haber sido cada una de las épocas que están representadas en el museo. La otra cosa que se me vino a la cabeza tiene que ver con Young y con Borges, ¿no? Que es el principio de sincronicidad, que también está adentro de la obra de arte. Young decía que ningún acontecimiento es un hecho accidental. Y él da un ejemplo, que viene al caso, lo leo textual, dice, existen conocedores capaces de determinar, solo por el aspecto, el gusto y el comportamiento de un vino, el año de su origen y su ubicación en el viñedo. ¿Cuál viñedo era? ¿En qué lugar? ¿Qué ladera de la montaña? Existen anticuarios capaces de indicar con exactitud pasmosa la fecha, el lugar, el origen y el creador del objeto de arte o de un mueble con solamente mirarlo. Es decir, que si todo eso está implícito en la simple mirada de un objeto, de una porcelana, o en el placer que te da el vino, y vos ya podés saber, imagínate toda la información que podemos sacar de un cuadro, toda la información que podemos sacar de una obra de arte, que vuelvo a repetir, esa obra se carga de una energía, no por la eficacia del artista, sino por la ineficacia del artista. Es decir, porque una de las cosas que al arte la ha arruinado siempre es el virtuosismo. Es decir, el virtuosismo es el principal enemigo del talento. La lucha del artista por conseguir algo que no se consigue genera y carga la obra de una energía que después
es lo que nosotros percibimos al final, que es lo que el artista intentó y no logró. Porque si lo lográs es porque lo que quisiste no era gran cosa, ¿no? Entonces, y pensar en un tipo que se la pasa la vida, como Crivelli, coleccionando, guardando pedacitos de historia para colgarlas en su pared, que después seguramente, como siempre pasa, tarde o temprano termina en los museos, porque este museo que estamos nosotros ahora también está conformado por un montón de gente como Crivelli, que fue comprando, gozando, coleccionando y después, por supuesto, terminan guardadas acá. Entonces los museos son realmente, más que cualquier libro de historia, son lugares donde tenemos esas ventanitas en las que nos podemos parar, mirar y ver un pedacito real, sin intermediarios, de algo que pasó hace 500 años, 1000 años, 200 años. Y este museo, que tanto Crivelli ayuda a que funcione, con toda la gente que está en la asociación, nos da esa posibilidad y tiene hasta arte aborigen maravilloso. Entonces me parece que este libro lo que tiene es, por un lado, que te vuela la cabeza, te hace pensar muchísimas cosas, son muchas las que tendríamos que hablar con Crivelli en algún momento, pero indudablemente lo que nos hace es pensar. Y después una cosa que habla también, y me gustó mucho, que empieza en el libro, que es la discusión entre Eduardo Schiaffino y Eugenio Ausón, ¿no? Que eso me parece maravilloso, porque realmente yo he visto en los 70 gente que se peleaba, nos cagábamos a trompadas, discutíamos, nos tirábamos con cosas, adentro de la galería inclusive, y en las galerías, y por lo que pensábamos por el arte. La gente que se comprometía con la política, los que no nos comprometíamos, los que sí nos comprometíamos, todo era una discusión, y entonces termina en un duelo con sangre entre este señor. Y la verdad, cuando él dice el arte argentino va a existir recién dentro de 200 años y algunos meses, yo creo que se equivocaron los dos. Porque es muy probable que dentro de 200 años y algunos meses, eso, si haces la cuenta, faltarían unos 80, es muy probable que ya no exista el arte de ningún país produciéndose en ese momento, porque todo va a estar tan interconectado que va a ser muy difícil saber si este cuadro se hizo en la China o si se hizo en Buenos Aires. En el intermedio sí hay faltantes, como decía, no voy a hablar de este museo, voy a hablar de otro museo, por ejemplo, para dar una idea, me gustaría que Gómez Cornet esté en el Malva, me gustaría que Policastro esté en el Malva, es decir, hay faltantes. Pero me parece que ese es el trabajo nuestro, es el trabajo de los comunicadores, es el trabajo de quienes están en la cultura, en el periodismo, de los coleccionistas, de que los museos sean lo más completo posible para poder satisfacer las necesidades en los años siguientes de la gente que quiera ir a ver y entender lo que pasó por esas pequeñas ventanitas que son las obras de arte. Realmente muy bueno el libro, me encantó y me produce y me sigue produciendo, porque todavía me falta un pedazo al final, me sigue produciendo muchas ideas y te agradezco eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, quiero darle la palabra al doctor Julio César Crivelli. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube, así que seguimos conectados. Doctor. Bueno, yo primero quiero agradecerle a Juan José Sebrelli y a Marcelo Joffre por haber hecho el prólogo, en particular a Marcelo también por estar acá, a Matilde Sánchez, que ha hecho esta presentación, y a Gabriel Levinas, y a los que... porque este es un libro donde en realidad se transforman charlas y conferencias en ensayos, ¿no? Bueno, esas charlas y conferencias, la mayoría, fueron en la Fundación Borges, así que muchas gracias María Kodama y muchas gracias Fernando Flores, y en la Universidad de Brown, como dijo recién Matilde, bueno, donde le podemos agradecer a Julio Ortega que no está presente acá, ¿no? Bueno, este libro, la realidad es que, como se deduce recién de lo que comenté, nació un poco sin que yo me lo propusiera. Es una colección de charlas transformadas en ensayos. Y yo, la realidad es que en un momento
me di cuenta, sin releerlos, porque releerlos es aburridísimo, me di cuenta que yo había estado hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Lo cual a veces me sucede. Y de lo que estaba hablando es de la relación que tiene la razón, nuestro intelecto, con el misterio o con el espíritu. Nosotros estamos acostumbrados, a partir del positivismo, digamos, del principio del siglo XIX, a tener vergüenza respecto de la mención del misterio. Pero la verdad que todos estamos muertos de susto porque no sabemos cuál es el origen y cuál es el final. Bueno, yo me propuse despegarme de mi prejuicio racionalista y positivista, en el cual fui educado, por cierto, y analizar cómo en realidad lo único que tenemos nosotros son instrumentos de la razón, o sea, la imagen y el concepto, no hay más, con los cuales, a través del arte y de la poesía, de la literatura, construimos lo que los griegos llamaban metáforas, o sea, mensajes que están atrás de los mensajes, y que son intentos, por supuesto que vanos, para acercarnos de alguna manera al espíritu. Y en ese sentido, el libro tiene varias descripciones que son siempre esta relación entre instinto, porque finalmente, como dijo Aristóteles, somos animales, la razón y el misterio. Así que el primer misterio es Argentina como sociedad, pero no por las características históricas de Argentina, sino porque toda identidad es un misterio. Los griegos esto lo ejemplificaban muy bien porque persona significa máscara, era lo que se usaba en los teatros para caracterizar el personaje. Nosotros ante el mundo somos un personaje, pero para adentro somos un misterio. Y las sociedades son iguales. Las poblaciones, fíjese, siempre Alberti y Sarmiento hablan de la población, cuando adquieren una cultura se transforman en sociedades. Antes no. La literatura, en el caso de, este es otro ejemplo, no voy a, por supuesto, recorrer todo el libro, pero la literatura, por ejemplo, de la Biblia y esta influencia en Borges, casi como si fuera un espíritu que le dicta, ¿no? Casi como los cabalistas que él admiraba tanto, o como la tradición de la cual habla muchas veces, como también en Juan 1.14 se emociona porque Dios le está dictando al evangelista, ¿no? También está presente la misma exploración de la maga, que es todo instinto, y Oliveira, que es toda la razón en Rayuela, ¿no? Hasta que finalmente los dos se extinguen, el puro instinto y la pura razón. Y después hay algunas obsesiones personales en el libro, como la comparación entre el arte y la memoria. Más que la comparación, la relación entre el arte y la memoria, ¿no? Así que finalmente el título sobre las peregrinaciones. Las peregrinaciones son peligrosas porque peregrinar viene de peragri, los que caminaban afuera de las ciudades. Afuera de las ciudades no había derecho, no había protección, no había nada. En el mundo de los romanos, ¿no? Cuando se hablaba de peragri. Así que estas peregrinaciones son un viaje vital que no podemos eludir. El viaje vital es peligroso, porque nosotros tendemos a intentar conocer algo que nunca vamos a conocer. Es un viaje hacia un lugar, hacia un destino, al cual es imposible llegar, porque ese lugar no existe, ese lugar simplemente es, y lo que es no se puede concebir. Pero inevitablemente tendemos y seguimos con eso. El libro lo que intenta demostrar,
a través de distintos enfoques completamente diferentes, como la literatura de Borges y la de la Biblia, o las imágenes y los pasos Formel de Aby Warburg, o la relación de las obras de arte de este museo o las de mi colección con la historia de Argentina, pero siempre intenta demostrar este camino. Bueno, así que yo les agradezco mucho a todos y le agradezco mucho especialmente acá a mi amigo Andrés Duprat, que se hizo presente. Y bueno, y Matilde quería hacer unas preguntas y yo me encantaría contestarlas. No, me parece oportuno, quería transmitir al público que realmente es un libro muy apasionado. Y se juega mucho se juega mucho en la palabra, ¿no? Está lleno de opinión, además, es idiosincrático, no solo es analítico, también opina, y en una materia que no es tan habitual encontrarla. Por eso me parece interesante lo que traía recién Levinas acerca de la polémica con Ausón. Vos me vas a corregir, la vas a recordar mejor que yo. Creo, además, se hizo una obra de teatro buenísima sobre esa polémica, Apátrida. Schiaffino, que es un estudiante todavía de pintura en Argentina, tiene una polémica con porque él contó el colofón, pero no se sabe y es muy lindísimo. Ausón es un súper crítico español y le dice, no, mire, Schiaffino, pues que no puede existir la pintura argentina, tal vez de 200 años. Esto llega a una virulencia, porque bueno, digamos, si estamos a fines del siglo XIX, ¿no? ¿Qué es? 1880, 1890, 1880, había que poner una cuota de voluntarismo, ¿no? Pensemos que Ricardo Rojas publica los 10 tomos de literatura argentina en 1910, que es una incógnita, ¿no? Entonces, bueno, van a duelo y finalmente es menor y unos años después Schiaffino es uno de los fundadores del museo. Esta afirmación de Schiaffino es algo que está muy presente en tu libro, el anhelo de internacionalismo y la dicotomía con lo puramente nacional, con la idea de endogamia que está tal vez expresada en lo que él recogía de Quirós, ¿no? El conservadurismo de la época de los tipos criollos, ¿no? Decimonónico, pero además como la construcción de la identidad nacional y de la nación. ¿Cómo ves esto funcionando hoy? Porque es algo que falta al mismo tiempo, que siempre parece que falta en Argentina, ¿no? La salida al mar del arte, de la literatura, no tanto de la literatura hoy gracias al cine. Bueno, la Argentina arranca con 1.300.000 habitantes. O sea que cuando Alberdi y Sarmiento hablan de un desierto, hay un desierto. Acá no había nadie. Y además los que habían, nadie sabía hacer nada. Entonces se decide la política de inmigración, la de infraestructura, y la educación libre, gratuita y obligatoria. La inmigración para tener a alguien que pueda hacer algo, la agricultura y la ganadería. La infraestructura para poder llevar y traer todo eso que se va a producir. Y la educación libre, gratuita y obligatoria, porque como bien dice Sarmiento, necesitamos que estos inmigrantes se transformen en una clase media y para eso tienen que estar educados. Bueno, es el primer plan que tenemos de un país. Ese país crece vertiginosamente. Los inmigrantes entran y gracias a esta educación libre, gratuita y obligatoria, crecen enormemente en la cultura y hacen un país. Mientras tanto, se genera una épica curiosa,
a partir de un gaucho, bueno, desertor, asesino, bueno, todos lo conocen, y curiosamente este gaucho es la base de la épica nacional. Entonces, la mayor parte del lenguaje en la cultura esa que yo mencioné recién, que la cultura es lo que estructura una población como sociedad, está inundada de este pensamiento de la épica gauchesca, de la épica nacional, como recién dijo Matilde, de la épica anterior al siglo XIX. Y se va a generar, como creo que dijo recién Gabriel, todo un desarrollo absolutamente hacia adentro de Argentina. En un momento se hace una liga anti-italiana. Esto es una curiosidad extraordinaria, pero existió. Existió poco tiempo, pero existió. Argentina pasa por sus momentos antisemitas. Argentina, digamos, tiene una cerrazón interna enorme. Lo cual es curioso en un país que está formado por inmigrantes. Pero esa épica de los inmigrantes nunca existió, salvo en un lugar, las artes plásticas. Entonces uno mira este museo y mira la colección de arte prehispánico que recién ponderaron, y es lo que había cuando llegaron. Cuando llegaron, ¿quiénes? Nuestros abuelos, tatarabuelos, el que fuera. Esto es lo que había. Está lo que admiraban. Tiene una maravillosa colección de arte europeo. Esto es lo que admiraban ellos porque era lo que había de donde ellos venían. Y hay un tercer eje que es el de Schiaffino. O sea, lo que los argentinos pudimos hacer con todo eso. ¿Y qué es el arte argentino que pudimos hacer con todo eso? Es un lenguaje de resistencia, como recién dijo Gabriel. Porque ese es un lenguaje de la inmigración, es lo que los inmigrantes expresan con esos conocimientos. Y es un lenguaje de resistencia porque todo el resto del lenguaje es un lenguaje de la épica de la aislación y del encierro. Y Argentina ha vivido hasta el día de hoy en la aislación y en el encierro. Se ha negado a conectarse con el mundo a partir de los años, a partir de la crisis del 29, diría yo, pierde su contacto con el mundo. Y queda este foco de resistencia, ¿no es cierto?, que son las artes plásticas. Y bueno, este es el lugar que yo de alguna manera le doy a esa identidad, que sigue siendo crítica, porque seguimos en esta dialéctica. No se ha resuelto. Y yo me hace gracia o detesto la palabra argentinidad porque es como una exhibición del entrismo, del no salir y no mirar hacia afuera, que repito, es paradójico en una sociedad de la inmigración, ¿no es cierto? Hay dos sociedades así en toda América, Estados Unidos y nosotros, pero Estados Unidos durante mucho tiempo fue aislacionismo, está ahí encerrado hasta que entra en la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se abre completamente. Nosotros, al revés, al principio fuimos abiertos hasta la crisis del 29 y a partir de la crisis del 29 hicimos un cierre absoluto de nuestra cultura, que repito, es la que forma la identidad de una población, es decir, una sociedad es eso porque tiene una cultura determinada. Así que esa división sigue hasta el día de hoy, no la hemos resuelto. Sí, te preguntaría una cosa interesante, me parece, en relación a esto último que dijiste. Muchas veces el arte, además de ser un testimonio de su época y de su lugar, tiene como algo de ortopédico, en el sentido de que genera modificaciones en la sociedad. Vamos a pensar, qué sé yo, Gauguin,
tomemos Gauguin. De algún modo Gauguin introdujo la idea de que la única belleza no era la mujer blanca. Y algo modificó. ¿Por qué ese arte argentino, que es un arte propicio a la inmigración, propicio a la apertura, europeizante en algún sentido, que tiene la neofiguración, que tiene el arte madí, que está, digamos, abierto en la misma época que Pablo Suárez se abría al sexo, era la misma época que en la Argentina, en la política, se cerraba al sexo. Entonces, ¿por qué en la Argentina parece como la realidad cerrarse frente al arte en lugar de que el arte funcione como una pedagogía? Bueno, yo creo que el movimiento de ingeniería cultural que se hizo para cerrar Argentina es significado fundamentalmente por la estructura, digamos, gauchesca, que va abarcando a todos los niveles. Por supuesto que invade a la inmigración también. La inmigración empieza a creer en esto también en cierto tiempo y empieza a perder su lenguaje, salvo, como digo, en las artes plásticas. La potencia de este fenómeno es tan grande que no logra cambiar las tendencias de la sociedad. Sí despierta cosas, por ejemplo, Berni cuando empieza a pintar a Juanito, etcétera, despierta la noción de pobreza en la Argentina. Esto está claro, ¿no es cierto? Como un ejemplo. Pero Argentina resiste, y no solamente resiste al arte, resiste a la política internacional. Qué sé yo, en 1943 somos los campeones que después de Pearl Harbor le decimos a Estados Unidos, con nuestra capacidad diplomática que todavía en esa época teníamos, convencemos a todos los países de América de no apoyar a Estados Unidos en esta situación. En fin, Argentina tiene esta ingeniería cultural ha sido muy, muy profunda y sigue vigente hasta el día de hoy. Y yo no veo que el arte sea suficiente para cambiarla, ¿no? No, me acordaba mientras hablabas que me da la sensación de que cuando se contrapone el arte europeizante con el otro arte de Bermúdez y toda esa cosa, en realidad, mientras tanto pasaban otras cosas que sí eran realmente un arte que podíamos reconocer como arte argentino y que no era el forzado que venía de la mano de todas esas ideas retrógradas, ¿no? La chacarera, el chamamé, la vidala, la baguala, que venían pasando, y habían pintores como Gramajo Gutiérrez, habían Guzmán Loza, tipos que venían del interior y que pintaban una pintura que era realmente naturalmente de acá, pero que tampoco eran considerados ni por un lado ni por el otro. Es decir, lo interesante es que esa gente que sí hizo algo distinto, que tenía, como el caso de Gómez Cornet, la misma instrucción que pudo haber tenido Pettoruti en Europa. Digamos, si vos agarrás a Pettoruti y lo llevas, decís Pettoruti no es argentino, es italiano, y lo pones en Italia, pasa por un tubo, nadie diría que es argentino. En cambio, Gómez Cornet te costaría más pensar que no es argentino. Y sin embargo, Gómez Cornet, te vuelvo a repetir, no está en el Malva, ¿sí? Entonces me parece que en esa dicotomía está olvidándose de una tercera parte que sí existe y que debiera ser considerada, ¿no? Y otra cosa, hablando de lo que hablabas, de la posición argentina respecto de lo que pasaba en el mundo, del nazismo y demás, del año 38 al 44, en Argentina se triplicaron la cantidad de Adolfos y se triplicaron la cantidad de Benitos, y llegaron a haber 100 Adolfo Benitos. Como coleccionista, vos, esto tenía tal vez un par de preguntas que hacerte, porque como contaba antes, hay como una especie de intimidad también cuando hablas de tu colección, ¿no? O de pudor. ¿Qué es lo que decide? ¿Qué es lo que te decide por una obra? ¿Cómo lo definirías? Porque en todo lo que vos contás hay como una pulsión muy personal, vital, incluso erótica, creo que se menciona la palabra.
¿Cómo es la decisión? La decisión es puramente pasional. O sea, por supuesto que el arte tiene un aspecto crítico. Yo puedo decir que la obra fue pintada en no sé cuánto, que la técnica es no sé qué, y que el autor en ese momento pasaba por un momento amoroso muy difícil, y que entonces, bueno, todo eso es la crítica. Pero el arte impacta pasionalmente. Es lo mismo que cuando lees un poema y quedás absolutamente emocionado por lo que has leído. Mi forma de coleccionar ha sido siempre esa. No coleccioné, no me parece mal, por cierto, pero yo no coleccioné el arte de una década determinada, o de una escuela determinada, o de 4 autores determinados. Coleccioné según lo que los autores de mi época, desde los 60, bueno, los 60 yo era muy chico, pero aprendí los 60 más tarde, desde los 60 hasta prácticamente hoy, con esa pulsión que vos decís pasional. También tengo arrepentimientos. Claro, porque cuando uno elige así, uno tiene arrepentimientos. Porque además se va aprendiendo. Porque uno además va aprendiendo y además uno se va modificando, y uno va creciendo, y uno se va educando, y uno va cambiando. Y el arte tiene vencimiento. Así es. ¿O no? Desarrollá un poquito eso. Bueno, el arte a veces tiene vencimiento. Sí, sobre todo cuando es malo. Vence más rápido. No, pero hay cosas que, por ejemplo, impactan mucho. Por ejemplo, el pop, que recién se mencionó, ¿no? El pop es una advertencia extraordinaria porque en los 50 pasamos de la sociedad capitalista a la sociedad de consumo, de la democracia representativa a la democracia popular. Entonces, este es un cambio enorme en el cual el consumo se vuelve el dios. Ford fabricaba un auto de $300 para que durara 25 años. Bueno, eso se termina en los 50 y se fabrican autos con obsolescencia programada. El diseño y la propaganda son los instrumentos por medio de los cuales se vende más. Y la gente, todos nosotros, nos sentimos impulsados a cambiar los objetos que tenemos por el tema, por el diseño, por la propaganda, etc. El pop lo que está advirtiendo es el ingreso a un materialismo fenomenal dentro de nuestra sociedad, que pre-1950, por supuesto la fecha 1950 está elegida un poco arbitrariamente, ¿no? Como todos los cambios tiene matices que se van dando, pero digamos, en ese momento las sociedades desarrolladas, y posteriormente la nuestra también, cambian. ¿El pop sigue vigente o no sigue vigente? Bueno, yo personalmente creo que sigue vigente. Y sigue vigente en ese sentido, como una advertencia poderosa, ¿no es cierto? En cambio, bueno, eso es un movimiento, no una obra. Ahora, para un coleccionista es distinto, porque un coleccionista no tiene un movimiento, tiene una obra. Y, bueno, puede ser que la obra de ese autor valga muchísimo en el mercado. El coleccionista puede tener la opción de venderla y ganar un montón de plata, o de mantenerla porque tiene un tesoro de dinero. Pero a lo mejor él se aburrió de la obra. A lo mejor se arrepintió de la obra. Y yo me he arrepentido mucho de muchas obras, las cuales tengo guardadas porque el mercado argentino no permite venderlas. Así que cada vez voy acumulando más porque es un mercado muy chiquito y muy informal. Pero la realidad es que yo, digamos, hay obras que no me producen más la misma emoción. Y otras sí, otras que tengo desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, Wedding Cake, que vos señalaste recién, o Las Cariocas, una obra de Pope de la Vega, me siguen conmoviendo tanto como el día que la vi expuesta y dije, bueno, la quiero tener, ¿no? También quiero tener una obra que tiene la nata que no, no me alcanza la plata. Sí, todo se puede arreglar en la vida. No, estaba pensando en las obras que tienen vencimiento y las que no tienen vencimiento, ¿no? Y a veces tiene que ver, ¿sabés con qué? Estaba pensando,
no voy a dar nombres para no lastimar a nadie, pero un amigo mío, que era conceptual, que ya falleció, destilaba una obra cada tanto, cada 3 meses, cada 4, dependía vivía de otra cosa, y destilaba una obra cada tanto. En determinado momento empezó a ser muy conocido y se empezó a exigir de él más obra, y empezó a falsificarse a sí mismo. Entonces él tenía que producir porque tenía una obra acá, otra en Amberes, otra en no sé dónde, y empezó a hacer más obras que las que él realmente estaba naturalmente. Y eso, ahí es el problema serio, donde el epifenómeno del arte incide de manera negativa sobre el arte, donde el mercado, los galeristas, los críticos, no cuidan al artista, y el artista a su vez se va. Y entonces, claro, te puede pasar que vos compres una obra. Trato de no herir a nadie, pero que compres una obra pensando que es igual a la otra, o que tiene la misma cantidad de energía que tiene la otra, y cuando pasa el tiempo y la mirás y dices, esta no me está diciendo nada. ¿Por qué? Porque la hizo con la eficacia de saber lo que ya había hecho, y no con esa cosa del error, de la búsqueda que tiene la obra de arte verdadera, que se estira de a poco, ¿no? Y entonces eso también uno comete errores porque no la mira bien y no se da cuenta que esa obra no tiene la misma energía que un equivalente, ¿no? Sí, son pocos los artistas que duran toda la vida. En general tienen un destello o dos y después se repiten. El acierto para comprar en el momento del destello es muy importante, ¿no? Y los que compramos por pasión de repente le erramos. Pero sí, es así. En el arte hay artistas que son vigentes de los 19 hasta los 88 años, como Picasso, y otros que no, otros que tienen un momento formidable, extraordinario, y después se van, porque se repiten, porque empiezan a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Algo que me parece en relación a lo que decía Matilde de la fecha de vencimiento y en relación a lo de Gabriel del tema de los artistas que siguen haciendo lo mismo. A mí me parece que la fecha de vencimiento, cuando la obra está en el momento justo, no tiene fecha de vencimiento. Es decir, por ejemplo, ¿Cómo hoy, el momento justo? claro, esto te quiero decir. Vamos a tomar, por ejemplo, el surrealismo. Hoy alguien hace una obra surrealista y ya está vencida cuando la está haciendo. Ahora, Di Chirico, ¿por qué? Porque es algo que se pudo hacer en determinado momento de la historia del arte. Entonces, por eso decía lo de Duchamp. Hay muchos que han vuelto con ese tipo de intento y se convierten en un chiste. ¿Por qué? Porque ya están, digamos, del mismo modo que en lo que decía Gabriel, hay como un plagio a sí mismos. En el otro caso, hay una especie de plagio al movimiento. Entonces me parece que la obra que está en el momento justo la vamos a seguir siempre viendo, aunque ya no nos guste, aunque no nos guste la mímesis hoy y creamos que es mejor el expresionismo abstracto, no podemos decir que está vencido el David de Miguel Ángel o... Bueno, porque, la palabra vencimiento era como una provocación, sí, claro, ¿no? claro. Pero no es tan literal, pero a la vez sí. Tal vez sí, por eso le quería preguntar a él si vence el efecto, ¿no? Fíjate vos, por ejemplo, te digo, ya que nombraste a De la Vega. De la Vega es un caso extraordinario, porque vivió 40 años. Y en los 40 años que vivió, pasó por un montón, pasó por, cuando era muy jovencito, dibujos del Teatro San Martín. Después la neofiguración. Después pasó al pop. Y cuando ya eso no le bastaba, pasó a la canción y empezó a cantar. Es decir, había como una especie de desesperación, en algún sentido, por buscar un nuevo lenguaje y una nueva densidad en sus ideas, ¿no? No, yo creo que el tema en una colección es mucho más específico que en la historia del arte. En la historia del arte, digamos, se pueden
generar charlas y discusiones súper interesantes que abarcan los movimientos, abarcan, ¿no? Bueno, no, iba a ingresar en esa charla, pero no, me voy a reducir al coleccionismo. En el coleccionismo prima o los que coleccionan académicamente, un movimiento determinado, autores determinados, temas determinados, los que coleccionan, digamos, como agentes del mercado, son esos tipos que van y compran, ya que me mencionábamos tanto a De la Vega cuando valía $400 y ahora lo venden en 400.000, bueno, existen esa gente que tiene esa visión, que tiene esa perspicacia, de la cual carezco absolutamente. Y después están el club al que yo pertenezco, que son los que coleccionamos por pasión. Y ahí sí existe el arrepentimiento, a veces por lo que decía Gabriel, otras veces por lo que decía Matilde recién, porque uno cambia. El que cambió no es la obra de arte. La obra de arte por ahí sigue siendo valiosa, por ahí sigue emocionando a otras personas, pero al sujeto que la compró y que se apasionó con ella, se le pasó. Se le pasó como se le pasa a uno con un auto, como se le pasa con cualquier cosa por la cual uno se apasiona, de más o de menos valor. Por ejemplo, los libros. Hay mucha gente que leyó Rayuela por segunda vez y le pareció una pavada. Yo leí Rayuela por segunda vez y me emocionó, más que la primera vez. Bueno, esto sucede, y esto sucedió por el cambio mío, no por el... por lo que pasó afuera también. O por lo que pasó afuera, exactamente. Lo mismo. Lo que pasa afuera y lo que pasa adentro termina siendo lo mismo al final. Lo que pasa es que con la literatura creo que es diferente. Bueno, también lo debe ser con la pintura y el arte, ¿no? Pero con la literatura, viste, lo que te pasó fue el vendaval de la cultura digital, el vendaval de Internet y el vendaval del agotamiento con la materia escrita. Entonces, vos tenés hoy jóvenes de 20 años, o sea, yo no sé cómo se publicaría hoy Rayuela. O sea, no sé quién afrontaría el desafío editorial de producir Rayuela. O sea, es un libro gigantesco, muy difícil de marketing, muy difícil de vender literalmente. Pero Rayuela hoy no se agota, quiero decir, por ahí no conseguís quien lo haga. Sí, agota. Pero ese libro sigue estando y va a seguir estando. Es uno de los libros que tiene venta sostenida, que es como un enigma. ¿Sí? O sea, creo que esa fue una cifra que me dieron en algún momento, 40.000 ejemplares en toda América Latina se venden por año. Es como un clásico juvenil que mutó. O sea, hoy lo leen los de 25 o los de 18. O los de 60. Bueno, claro. Yo creo que las obras de arte, que realmente son obras de arte, no vencen, no se van. Y en desacuerdo con él, si bien es cierto que cada movimiento, cada estilo tiene un momento donde se origina, está un montón de casos de gente que fuera del tiempo, un montón de artistas que no se los puede ubicar en el tiempo tan fácilmente, son igualmente buenos. Tenés casos en Argentina, para darte un ejemplo, Fermín Eguía, vos podrías decir, bueno, el surrealismo es anterior, sin embargo, los cuadros de Fermín Eguía siguen siendo una maravilla y están a destiempo. Pero no es un surrealismo clásico. Bueno, bueno, es que nadie se va a poner a pintar como Dalí tampoco, no se trata de eso. Quiero decir que no es un... Vos mencionaste a Policastro. Sí, Policastro. Policastro es increíble. Policastro es un tipo, digamos, esos paisajes de Policastro, no hay nada más argentino que ese paisaje de Policastro. Es una cosa impresionante, es otro de los faltantes, digamos, ¿no? Bueno, acá me hacen señas, la verdad que no. Yo me estaba divirtiendo muchísimo, creo que ustedes también. Muchas gracias.